Cuentan que una viuda fue a Ars angustiada y desolada tras la trágica pérdida de su marido, que se había suicidado tirándose por un puente. Los médicos le recomendaron que viajara por su estado de tristeza y depresión. El santo cura de Ars, que salía en aquel momento de la catequesis, se detuvo delante de la señora, la cual, para imitar a los demás, se había puesto de rodillas. Se inclinó a su oído y le dijo: «Se ha salvado». Entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. Sean cuales sean los métodos, las circunstancias personales y el estado mental que rodea un suicidio, siempre queda una brecha para la esperanza, donde cabe la misericordia divina. Del libro Entre el puente y el río, de Javier Díaz Vega. Bienvenidos al Club Dalroy. Muy contentos de estar aquí y muy contentos de estar aquí con el autor del libro del que acabamos de leer un extracto, que es Javier Díaz Vega. ¿Qué tal estás, Javier? Muy bien, gracias a vosotros por la invitación y encantado. Y bueno, yo creo que ya es como muy evidente quién ha leído este texto, la voz del Club Dalroy, Ignacio Pou. ¿Qué tal, Ignacio? Gracias, Juan, y gracias, Javier, por venir. Bueno, pues tenemos ya el tema planteado y ya supongo que todo el mundo sabe de lo que vamos a hablar, también porque está en el título del episodio. Pero queríamos hablar del suicidio, que es un tema además de mucha actualidad, y lo queríamos hacer con Javier, que además es... Bueno, a mí, ¿hace cuánto nos conocemos, Javier, tú y yo? ¿Cuenta 20 años? 20 casi. años, a ver... ¿Tú estabas en el sí. seminario de Getafe? Pues sí, no, antes incluso de alguna peregrinación a Guadalupe. O sea, alguna historia, sí. Sí, Pues sí, 20. sí. Pon 20 años. Por redondear. 20 años. Sí. De aquellos cursos de verano de Rozas de Puerto Real, Sí. de aquel aficionarnos juntos a Tolkien, compartir con Juan Lubarela, con... Efectivamente. Sí. Pues nada, Javier, que Nacho le acaba de conocer. Bueno, yo lo conocía de Twitter, porque Twitter es una institución en el mundo, en el Twitter católico, que es un... Twitter católico es Javiviendo, por si alguno le quiere seguir, que le busque, tiene un montón de seguidores además. Sí, 16, unos cuantos, no sé, 16.000 o... Bueno, o 20 y pico mil. O 20 y pico mil, bueno, una barbaridad. Bueno, pero aparte de tuitero y conocedor de Tolkien y fan y muchas cosas, Javier es psicólogo. Es psicólogo, estudió psicología, está trabajando actualmente en el Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria, así que en eso también jugamos en casa. Está casado con Susana, es padre de José Enrique y es autor de este libro que se llama Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio, que va por la tercera edición. Tercera edición, sí. Editado por Nueva Eva. Y nada, te hemos traído para que nos des una mirada de esperanza, de misericordia, para ver qué tiene que ver Dios con este tema y para que nos cuentes un poco por qué hablas tú del suicidio, por qué has escrito un libro sobre el suicidio. Bueno, y sobre todo porque hablo de la mirada, ¿no? Hablo de la mirada de misericordia porque es la mirada que yo he recibido, que es lo más importante, porque al final no se trata simplemente de hablar de mí o de mi libro, como diría don Francisco Umbral, sino que es hablar de la misericordia en algo para lo que tan fácilmente podríamos entender mal la misericordia, ¿no? Para empezar, el suicidio sigue siendo a día de hoy, por desgracia, un drama, y un drama al cual cuesta retener la mirada. Esquivamos, nos planteamos el problema del suicidio si acaso una vez al año, el 10 de septiembre, si no recuerdo mal, el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. El resto del año da igual, quizá volverá a las noticias el día que saquen los datos del último año 2023, datos que no dejan de ser personas con historias, con familia, y que son datos que al final, salvo que seas de números y te gusten mucho cifras, porcentajes, etcétera, pero detrás de cada cifra hay una persona, como decía, y una familia. Y dentro de ese drama pues estamos muchos que seguimos viviendo, que seguimos vivos ante una situación pues que para muchos es sobrevenida, para otros ha habido intentos previos y una lucha terrible y constante, pero que deja una huella y una vida marcada que necesita respuestas, porque hay preguntas que lógicamente se hacen y te revuelven, ¿no?
Cuéntanos un poquito de esta primera lectura que hemos hecho al empezar el episodio, que es sobre el libro que está al principio, sobre el sentido del título del libro, Entre el puente y el río. Desarrolla un poquito más la historia, porque nos ha parecido súper bonita, ¿verdad? Cuando nos la has contado antes. Bueno, para mí nunca ha sido un objetivo ni a corto ni medio plazo después del suicidio de mi madre escribir un libro. O sea, esto ha sido una cosa providencial, porque detrás de mi camino de duelo pues está Dios, ¿no? Y también de cómo ese duelo se ha podido transformar en algo que pueda ayudar a la gente. Está también pues la concreción de este libro, ¿no? Que nace de una entrevista para otro medio de comunicación, de la cual pues un amigo sacerdote me dice: oye, mi editora quiere hablar contigo, y mi editora, pues Marta, me propuso la idea: oye, de este tema hay que hablar, y hay que hablar desde la misericordia de Dios, y creo que tu historia merece la pena ser contada porque necesitábamos esa mirada, ¿no? Y cuando nos planteamos el título y descubrimos pues esta historia en una de las biografías más potentes sobre el santo cura de Ars, pues mira, Entre el puente y el río, creo que debe ser el título. No somos ingenieros, no nos apasionan los ríos, pero si entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios, es ahí donde cabe esa mirada, y desde donde tenemos que, más allá de mirar hacia el abismo, poder sobre todo intentar iluminarlo a través pues de mi historia y también de algunas otras historias que incluye el libro, y que al final tienen esa mirada de fondo, ¿no? De misericordia, de ante un dolor tan grande y ante el sinsentido que puede ser la muerte por suicidio, pues encontrar una esperanza, ¿no? Y encontrar un porqué y sobre todo un para qué afrontar de una manera nueva pues la vida. Sin pretender profundizar en la herida, ¿no? Pero es un hueco muy particular el que deja un suicidio, ¿no? Y que no es simplemente la ausencia normal que ocurre cuando muere alguien, sino que entiendo que es un agujero que contiene muchísimo más, y que quizá a mí personalmente, seguro que más personas que no hayan vivido de cerca el suicidio, pero que evidentemente uno intuye que ahí hay algo sagrado, con una profundidad de unas dimensiones mucho mayores de las que a lo mejor hemos experimentado cuando muere un familiar. Incluso cuando muere un familiar en circunstancias trágicas es algo totalmente distinto. Estás insistiendo mucho en la misericordia, entiendo que porque esto también esta herida tiene una dimensión particular. No sé si podrías contarnos un poquito más en detalles. También entiendo que son temas... Sí, yo creo que lo más dramático de una muerte por suicidio es que el agresor y la víctima es la misma persona. No es un cáncer, un accidente de tráfico pues tiene otras dinámicas, ¿no? Si ha habido otra persona, otro coche implicado. Cuando agresor y víctima son la misma persona, pues en los familiares siempre y va a dejar de una forma u otra el pozo no de la responsabilidad, sino de la culpa. No es una cuestión racional de en qué momento, en qué situación. La culpa, y sobre todo una culpa insana de qué puedo hacer yo, qué no pude hacer yo, no solo en los momentos previos al suicidio, de cuyas situaciones, pensamientos, palabras, gestos, en los primeros momentos se van volviendo una especie de tornado mental que vuelves constantemente a las situaciones previas, sino también te vas a lo más lejano, ¿no? Yo en ese sentido, dentro de los grados de supervivencia, si se puede graduar, conociendo de alguna forma cómo era mi madre, una persona alegre pero también con un trastorno mental de depresión desde hacía muchos años, puedes entender que había causas detrás de una decisión, entre comillas, voluntaria. Hasta qué punto su voluntad ya estaba profundamente alterada por el trastorno mental. Hasta qué punto su desesperación fue más allá del luchar por sus hijos, por su marido, etc. Hasta qué punto ese sentirse una carga, que puede haber ese sentimiento de carga para muchas personas que están en riesgo, pudo más que el saberse perteneciente a algo, a una familia, etc., ¿no? Por eso, todo eso cuando no se comprende
Y sobre todo en los primeros momentos genera ese sentimiento de culpa. Oye, yo he tenido algo que ver en esta muerte. Yo he tenido algo que le he dicho o que no le he dicho. O algo que si me hubiese dado cuenta, claro, se hubiese podido evitar. Si hubiera hecho esto, si le hubiera dicho más veces te quiero, si hubiera estado más atento, ¿no? O sea, yo entiendo que eso es inevitable no solo en el suicidio, sino que nos pasa casi cotidianamente, ¿no? Con el enfado de mi mujer, o con si mi hijo de repente se ha caído y se ha hecho daño, yo digo, joder, si hubiera estado atento, si hubiera tal... Claro, no me quiero imaginar que en una dimensión, claro, ya absolutamente irreversible, ¿no? Como es la muerte, como toca. ¿Eso hace cuánto murió tu madre? Pues ahora en diciembre hace 15 años. 15 años en diciembre. Sí. Y por otra parte, la falta de certeza, ¿no? O sea, el no tener nada que agarrarse, porque efectivamente no se puede contrastar. Es decir, es el acto irreversible último y es tan misterioso que uno realmente no puede saber con relativa certeza qué ha llevado a la persona a estar ahí. Es decir, no hay que agarrarse, no se puede comparar un relato de lo que ha pasado. Esas preguntas sin respuesta, ¿no? De decir, todo lo que yo pueda responder, incluso lo que la otra persona pudiera responder, no está en nuestra mano poder reconocerlo, ¿no? Porque al final, para que una persona se suicide, a veces no conecta bien su propio sufrimiento con ese deseo de morir, ¿no? Por eso no podemos hablar con ligereza sobre actos libres y voluntarios de la persona, porque no lo conocemos. Y ese desconocimiento de lo que es, al final, la conciencia de otra persona herida es lo que tenemos que poner bajo la mirada de quien conoce verdaderamente el corazón y la mente y el alma, ¿no? de toda una persona que es solo Dios. ¿Cómo ha sido tu camino? Porque claro, yo imagino, tú además que has estudiado psicología, el duelo es distinto, ¿no? En una persona que muere al final de su vida, de muerte natural, que muere de modo más o menos, entre comillas, esperado, y que incluso se puede acompañar. Claro, este proceso, tú nos hablabas de la culpa, ¿no? De este tornado de ideas, de gestos, de repaso de la historia, de tal, para que ahora puedas decir, pongo bajo la mirada del que verdaderamente conoce el corazón, que también me abraza a mí, y que abraza la relación con mi madre. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque digo, yo lo que me imagino si fuera yo, y esto lo digo con muchísimo pudor, es que tendría una primera fase de decir, sí, ya me sé la teoría, aunque no me la sepa, pero sí, ya me sé la misericordia del Señor, no sé qué, pero ¿por qué? ¿Qué injusticia? Y yo me quedo aquí, qué dolor, ¿y dónde estará mi madre? Y porque digo, además hay una, y esto lo hablábamos antes en el café, ¿verdad? O sea, que hay dentro incluso del ámbito católico muchas personas que tienen esta idea de muchos años de que el que se suicida no puede ver el rostro de Dios, o sea, no alcanza la salvación. Y de hecho, por apostillar, es decir, que parece que el ser una persona con convicciones o con inquietudes religiosas casi empeora, ¿no? El fenómeno del suicidio, porque ya no está solamente la pregunta de por qué ha ocurrido esto, por qué este drama, ¿no? Sino, ¿y qué hacemos con esto? Claro. O sea, ¿y dónde está? ¿Dónde está Dios en todo esto, ¿no? ¿Dónde está Dios y dónde está mi madre? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está la persona? Yo creo que, o sea, a nivel cultural, la cultura judio-cristiana, la cultura católica, o por lo menos las culturas que declaran el suicidio como algo pecaminoso, pecado, alejan más del suicidio que otras culturas que permiten o ven el suicidio como un acto honorable, ¿no? Como puede ser culturas de Asia. En ese sentido hay un, digamos, factor protector. ¿Qué ocurre? Que dentro de la cultura cristiana a lo mejor se ha entendido primero mal la cuestión del sufrimiento, porque hemos puesto en el sufrimiento de Dios, en la cruz, pues, y que no podemos, como una antesala de tú, lo tuyo no cuenta, tu sufrimiento, el que sea, no cuenta, porque Dios ha sufrido más por ti. Entonces, Dios no se clavó en la cruz para eso. como medida de abnegación ante
ante sufrimientos cotidianos, de dormir 4 horas porque los niños dan guerra o llegas tarde o metes a ver, pues bueno, te puede servir para el día a día. Pero ante la cruz seria, lo que realmente te hace poder abrazarla es la certeza propia o de otras personas en las que confías de que Dios está abrazado a esa cruz. Y yo la teoría me la podía saber, pero esa teoría no me servía de analgésico, no me anestesiaba el dolor, que es precisamente lo que muchas veces se ha criticado al cristianismo como el opio del pueblo, ¿no? Y es que no es opio, porque puede experimentar el dolor de tú a tú, con nombre y apellidos, el dolor propio, el de mi madre por la experiencia de qué le ha llevado a esta situación, el de mi padre, mi hermano, mi familia, ¿no? Y de la certeza de que, bueno, en algún momento esto va a tener sentido. O sea, para mí la pregunta del sentido era un clamor. Y también el cómo vivirlo. Hay un momento donde yo, estando en el hospital, porque mi madre llegó viva al hospital, nosotros llegamos después y estábamos en boxes esperando una noticia, un milagro, o esperando pues lo que al final sucedió, ¿no? Y yo no sé si porque me dio por ahí, o porque realmente las laudes de ese día lo tenían. El salmo de laudes, uno de los salmos de laudes era: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Ya han pasado muchos años y yo cada vez me doy más cuenta de que el Señor ya me anticipaba que iba a estar conmigo, a través de muchas personas. Y gracias a ese estar conmigo a través de tantas personas, mi familia, mi ahora esposa y entonces novia, tantos sacerdotes, personas consagradas, los obispos de mi diócesis, el Señor estaba ahí. Y ahí surgió también la certeza de que el Señor también estaba con mi madre. Por tanto, la pregunta del cómo vive el sufrimiento en el momento era fácil, porque era dejarse caer. Si yo me tenía que caer bajo el peso del dolor, estaba siendo acompañado. Y si yo me pedía preguntar un para qué, ya surgiría. Y ya surgiría el sentido que tenía abrazar esa cruz. Estoy con... O sea, me he quedado sin palabras porque estoy con los pelos de punta, ¿eh? O sea, yo no conocía tantos detalles de la historia, pero pensaba ahora que nos pasa quizá con muchas cosas y a lo mejor no estamos atentos, pero como que el paso del tiempo, aunque esto parezca salirnos de tema tangencialmente, ¿no? Pero que el paso del tiempo nos permite encontrar a Dios en nuestra historia, lo que a lo mejor en el momento no somos capaces de ver, ¿no? Y pensaba en un ejemplo, pues yo conocí a mi mujer en la universidad, ¿no? En la Universidad Francisco de Vitoria, y yo ya estaba aquí y trabajaba aquí y estaba muy contento, pero cuando la conocí, de repente dije, por esto tuve que hacer todo el recorrido que he hecho, por eso tuve que estudiar teología, por eso tuve que coger la beca de investigación, por eso tuve incluso momentos en los que yo no veía por qué, para desembocar aquí. Es decir, que a partir de un acontecimiento presente, como de una luz que uno recibe hoy, uno puede entender en la historia lo que ha sucedido. Y tú ahora nos dices, después de 15 años, que el Señor ya te estaba acompañando de modos misteriosos, y a lo mejor es en el camino de tu vida que te vas dando cuenta: aquí estaba el Señor, aquí estaba el Señor, aquí estaba el Señor, ¿no? Me pareció precioso esto del Salmo. Y además muy, muy coherente, ¿no? Porque decías, claro, es que Jesucristo no se clava en la cruz para decirnos que ni que nosotros no vamos a sufrir, ni que no podemos quejarnos y tenemos que anularlo, ¿no? Entonces me planteaba, ¿no? Que efectivamente Cristo, al clavarse en la cruz, lo que dice es: yo estoy venciendo esto. Fíjate de que si te quedas aquí puedes, o sea, de que hay algo al otro lado, ¿no? Coge tu cruz y sígueme. Sí, o sea, que Cristo abraza la cruz. Sí, y que si no viene alguien que nos dice yo soy más fuerte, hay algo al final del camino, lo lógico sería salir huyendo de ahí.
Lo lógico sería buscar el opio. Y sobre todo, claro, y sobre todo, o sea, a mí lo que me pasó escribiendo el libro fue precisamente eso, rememorar todos esos momentos, los previos con mi madre, los posteriores a su suicidio. Era doloroso, pero no porque la herida estuviese abierta, sino porque es que dolía acordarse, ¿no?, de los detalles, pero también era volver a ese camino donde todo estaba nublado, oscuro, y verlo con luz. Y ves con luz cómo el Señor te estaba acompañando en pequeñas cosas, pero que al final resultaron fundamentales para ver ahora, ¿no? Y esa esperanza que ves, no la ves al final del camino, sino la ves en medio, cuando realmente hace falta. O sea, yo la esperanza la vi en ese camino, aunque tenía que seguir en esa sombra, pero pude seguir gracias a que veía esa esperanza. Claro, la esperanza es una certeza, y esa certeza es irrebatable, incluso aunque la teoría no funcione en el momento, ¿no? Que yo creo que eso lo tenemos todos muy muy claro, o sea, que saberme las cosas no funciona. Y aún así, ahora te quiero preguntar por la teoría, o sea, ¿por qué dice la Iglesia el suicidio? Por esta idea que comentábamos antes, ¿no? De que hay, en el judio-cristianismo, la concepción cristiana o el catolicismo de un modo peculiar persiste casi como culturalmente, el suicidio es pecado grave y por lo tanto el que se suicida no puede ser enterrado en Camposanto. Claro, o sea, hay muchas cosas ahí, pero a lo mejor nunca hemos leído el catecismo o no sabemos, y yo creo que tú has hecho una investigación sobre esto para el libro, ¿no? O sea, ¿qué dice la Iglesia en concreto? Sí, sobre o sea, el suicidio? la Iglesia... o sea, hay que entender primero que el pecado es una ofensa hacia Dios, hacia uno mismo y hacia otras personas. Cosa que, vamos, esa triada de error, ofensa, la cumple el suicidio de calle. Y esto no se puede cambiar. No puede decir la Iglesia, bajo una mirada buenista de la misericordia, de no, esto no es pecado, porque claro, porque hay que comprender. No, esto es pecado, pero hay que comprender porque la Iglesia siempre ha defendido que se odia el pecado y se ama al pecador. O sea, ha diferenciado siempre lo que es la persona del acto. Y el acto es malo y va a seguir siendo malo y tiene que seguir siendo malo, pero la persona tiene sus circunstancias. Y la Iglesia, como toda la cultura occidental, ha evolucionado en la comprensión de la antropología y de la psicología del ser humano para llegar al cambio de catecismo a finales del siglo pasado, en el cual reconociendo el suicidio, ese pecado grave, y asumiendo que efectivamente si se comete con una intención de hacer daño a otras personas o dar ejemplo ante una supuesta vida sin sentido, pues efectivamente puede conllevar a que una persona no merezca exequias, porque niegan en rotundo que la vida tenga otro dueño que uno mismo. Pero también la Iglesia atiende exactamente, y lo puedo leer, lo puede leer como los trastornos psíquicos graves, la angustia, el temor grave de la prueba, del sufrimiento, de la tortura, pueden disminuir la responsabilidad del suicida. Es decir, que la Iglesia no condena a nadie. La Iglesia dice, estas cosas son pecado porque ofenden a Dios, etc. Pero la Iglesia no puede decir, entre lo que una persona ha hecho y el juicio, ponerse a la Iglesia en medio. De hecho, la Iglesia reconoce, al final de estos puntos, que son los 2281 hasta 2283, que no se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte, que Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador, lo que justamente siglos antes el cura de Ars le decía a esta viuda, como hemos leído al principio. Es una preciosidad, ¿eh? O sea, el magisterio, la sabiduría de la Iglesia, precisamente porque introduce, yo creo, la característica fundamental del Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, y con esta mirada mira toda la realidad, incluso en un documento, digámoslo así, jurídico, que no es el Código de Derecho Canónico, ¿no?, que sería como el referente jurídico pero en una formulación muy catequética, muy aséptica, entre comillas,
sin embargo deja entrever, yo creo que con muchísima belleza, cómo Dios es el Señor de la vida y de la muerte y de la salvación. Y por eso la Iglesia nunca en su historia se atribuye a decir esto que decías ahora, Javi, ¿no? Que alguien está en el infierno o ha sido condenado. Eso solo lo sabe Dios. Sí se atreve a afirmar que hay gente en el cielo, que hay muchos santos, pero no ha condenado nunca a nadie. Y entonces, en esto es precisamente porque la Iglesia es depositaria de las verdades reveladas, que es una persona, del Dios que se revela en Jesucristo, y de cómo Dios nos mira con misericordia y ama a sus hijos, que solo Dios sabe, y que pues eso, ¿no? Por caminos insospechados, dice, ¿no? O sea, cómo Dios ha podido llamar, perdonar, acoger, me parece una preciosidad, y me parece, claro, que incluso en esta formulación da una esperanza, y puede ser ocasión para una esperanza. Y que incluso en el contexto de la falta de certeza, ¿no? Porque efectivamente, a lo mejor me planteo, seguro que me ocurren muchas cosas, ¿no? Que la falta de certeza no me satisface. El no saber no me satisface. Y es verdad que no lo sabemos tampoco en ningún otro caso. Pero sí hay una certeza grande que podemos tener, que Dios es el primero, que esa misericordia sobrepasa cualquier expectativa nuestra, ¿no? Hasta el punto de que ha habido teólogos que han llegado a poner en duda, a decir, ¿será la misericordia de Dios tan grande que pueda salvar incluso al último, ¿no? Y yo creo que no hay que ir tan lejos, ¿no? Pero que si nuestro deseo de que la persona a la que amamos se salve es grande, sigue siendo ínfimo en contraste con el deseo de Dios y con el poder de Dios y con el conocimiento de Dios. Yo también comentábamos antes, ¿no? Y cada vez lo vemos más, nosotros que estamos los tres trabajando con jóvenes, trabajando en una sociedad, pues no sé si desesperada, pero desde luego desesperanzada, en cierto modo, y cómo vemos cada vez más un auge de psicopatologías, baja autoestima, la depresión y la ansiedad están a la orden del día. O sea, al psicólogo clínico no le va a faltar trabajo en un futuro próximo, tristemente, porque ojalá hubiera salud mental y equilibrio, etcétera. Cada vez empiezan más jóvenes en unas sociedades, las sociedades occidentales, donde a priori uno podría decir, pues nos podemos quejar de muchas cosas y habría cosas que tendrían que ir mejor, pero tenemos un nivel de vida que cualquiera en la historia de la humanidad hubiera envidiado si lo pudiera conocer, y sin embargo el suicidio, la depresión y la ansiedad, ¿no? Y un montón de psicopatologías, pero el suicidio es un problema muy gordo en sociedades no solo desarrolladas, sino hiperdesarrolladas y muy del primer mundo, con un nivel de vida muy alto. Estoy pensando Japón, Noruega, Suecia, Estados Unidos, Canadá, España, ¿no? El suicidio es la primera causa de muerte no natural en jóvenes de 15 a 25 años, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué hay? Pero vamos, que en nuestra propia aula Eso, tenemos gente que nosotros no lo sabemos, pero estadísticamente... Ideación suicida, comportamientos autoelíticos... Estadísticamente tenemos fácil 2 o 3 alumnos hemos tenido ya que se hayan intentado suicidar en varias ocasiones a lo largo de la adolescencia. No es lo típico que cuentas cuando te presentas, ¿no? Pero sabemos que esto está ocurriendo en números que exceden muchísimo los números de suicidios efectivos. Y además una cosa que decía Javier al principio, y que también generan ¿no? esa herida alrededor, de decir, ¿qué está pasando? Para que mi hijo, para que mi hermano, pero para que mi amigo, es una cosa ante la que aparte es la mirada, ¿no? Que lo decía Javier, sí. Ante cosa que no quiero mirar. Sí. Y de hecho los medios de comunicación no dan datos, o sea, está como, aquí está por el efecto llamada y por otro montón de cosas, ¿no? Pero... Sí, o sea, que es que no se trata simplemente de una cuestión de salud mental. Que todos podemos, yo el primero, no porque necesite trabajo, que gracias a Dios voy bien, no porque que necesitamos más psicólogos en la salud pública privada, sí. Mejorar los sistemas educativos y los departamentos de orientación, sí. Todo eso está muy bien, pero no todo el mundo que se suicida tiene un trastorno mental diagnosticado o diagnosticable, porque a lo mejor hay personas que psicológicamente funcionan bien, pero que su vida le falta sentido. Que lo tienen todo en una sociedad hiperdesarrollada, pero también hay una hipertrofia en el desarrollo de las sociedades. Y la nuestra es una sociedad hipertrofiada en muchos aspectos.
lo tenemos todo, entre comillas, pero apenas hay raíces. Apenas hay ya lugares donde te puedas escapar de las ideologías políticas. Es que todo está acampado y, por desgracia, también el tema de la salud mental por ideologías de un lado y de otro, por, digamos, trincheras donde la gente se agarra buscando algo más, porque siempre, aunque no lo pensemos, buscamos algo más. Y al final no es solo una cuestión de salud pública, es salud social, es salud espiritual, y es algo que nos debería llamar a todos para saber bien ante el problema ante el que estamos. No para decir es de la culpa de unos y de otros, porque para ese juego pues quedan pues, los de siempre, ¿no? Los políticos y tal, sino para encontrar soluciones, y soluciones que provean a quienes son más vulnerables de un mejor acompañamiento. Jóvenes, personas mayores que en un futuro no muy lejano no van a hablar del suicidio, van a hablar de la eutanasia. Cuando esta puerta que ya hemos abierto deje paso a una oleada todavía más grande de justificación del suicidio, que para mucha gente no deja de ser la eutanasia eso. Cual, de hecho hay algunas distopías, ¿no?, que lo presentan así. Hay cabinas de suicidio donde tú vas en algunas películas, en algunos cómics, y tiene mucha pinta, ¿no? O sea, que suena incluso plausible cuando uno lo ve. Una cosa aséptica, pues yo estorbo o no quiero seguir viviendo y creo que lo que hay detrás es efectivamente una falta de sentido a nivel social, a nivel cultural, una soledad muy grande, una pérdida del valor de los vínculos. Precisamente aquí hay muchos factores, ¿no?, en los que no nos podemos meter, pero una idealización de la autonomía y del yo puedo, yo solo, de los vínculos son algo que me ata y que me impiden desarrollar mis sueños y aquello a lo que estoy verdaderamente llamado. Y claro, la gente al final, cuando, pues a lo mejor no se suicidan, ¿no?, pero cuando lo tienen todo aquello que han querido conseguir, que esto ya es un milagro, o sea, que uno no cumple sus sueños porque sí, que esto se ve en las películas, pero incluso aunque los consigas, luego estás efectivamente vacío. Me plantea que esa es una experiencia más o menos común, Sí. que incluso cuando uno no lo tenga todo, puede sospechar que no va de 1 millón más, que no va de un coche. Es decir, que si uno tiene 2 dedos de frente puede sospechar eso, y eso no quiere decir que automáticamente el suicidio se vaya a plantear como una posibilidad, ¿no? Vaya a llamar a su puerta como una opción. Pero sí es verdad que la falta de sentido, que la falta de respuestas, de hecho nos hace más vulnerables, ¿no? Y que no hace falta caer en una depresión o tener una enfermedad mental de otro tipo, que el hecho de no tener una razón para afirmar la vida cuando vienen las dificultades ya nos hace más vulnerables, ya nos hace más susceptibles, ¿no? Que pueda haber situaciones concretas que no sean a las que no podamos llamar efectivamente enfermedad mental, pero que de hecho nos colocan en un lugar que, si no tenemos razones para salir de él, nos puedan llevar por esa pendiente. Como psicólogo, Javier, cuando nosotros que trabajamos con jóvenes podamos detectar en algún alumno o en algún hijo o en algún amigo de algún hijo nuestro o en algún hijo de algún amigo nuestro que hay pues ideación suicida o que hay algún tipo de comportamiento que pueda indicar esto, o sea, nos gustaría que nos ayudaras también, porque esto en cierto modo es, aunque suena un poco raro, pero es emergencia social y nos puede tocar a todos, y quizá cada vez nos va a tocar más. Salen las noticias de vez en cuando el caso de un niño de 14 años al que le hacían bullying en no sé dónde, que acabó con su vida, ¿no? Digo, para los colegios o para las personas que estemos, no solo por los jóvenes, sino también en gente adulta, ¿qué es lo que, si estamos atentos, nos debería hacer saltar las alarmas? Y cómo acompañar, cómo abrazar, cómo acoger y cómo impedir, ¿no? O cómo ayudar en la medida de lo posible a las personas que puedan estar en riesgo. Yo creo que la señal, no hay una señal de alarma 100% eficaz. Primero porque hay gente que sabe no dar señales de alarma. Hay gente que sabe mascarar sufrimiento.
Que son, diría, ¿no? Así a priori, sin tener mucha idea, los que más en riesgo están de ser suicidas. Efectivamente. Porque el que da señales lo que te está pidiendo es caso, ¿no? Eso es. Digamos, y hay que también un poco... No lo digo frivolizando, digo porque puede sonar. Pero me viene muy bien que digas esto, Juan, porque esto de las llamadas de atención se pueden malinterpretar como lo único que quiere es caso, entonces lo que tengo que hacer es pues lo que se hace con la rabieta del niño, que es no hacérselo demasiado. Cuidado, las rabietas del niño son una cosa manejable, hay veces más manejables que otras, pero ante una ideación suicida clara y explícita de un adolescente, un joven, cualquier persona, vale, a lo mejor en el contexto de una discusión en el cual puede surgir una frase tipo pues, me voy a tirar por un puente o me voy a suicidar, vale, puedes dejarlo ahí, pero luego en frío hay que preguntar, oye, ¿estás bien? ¿Puedo ayudarte? ¿Podemos hablar? No evitar la pregunta, no evitar por hablar a las claras. Oye, ¿te has planteado realmente que tu vida no merece la pena? ¿Te has planteado verdaderamente que es lícito que te puedas hacer daño o apartarte de aquí? No porque nos sentamos capaces de, pues voy a reconducirte a la vida y ala, te metemos en un garaje y te sacamos ya listo, sino para poder orientar sus preguntas, sus sufrimientos hacia su propia vida, ¿no? Al final, decirle a un chico, una chica, a un joven que está sufriendo mucho que su sufrimiento no tiene sentido, no vale la pena, todo va a salir bien, es decirle que su vida no vale la pena y que esa conversación que está teniendo con una persona muy bien intencionada tampoco merece la pena, porque voy a seguir hablando con una persona que todo lo que le digo acerca de lo que estoy sufriendo le parece una chorrada. Lo que decíamos antes de no hemos puesto la cruz en el lugar equivocado, ¿no? Es decir, no. Al revés, tu sufrimiento tiene sentido en un contexto para que tu vida tenga sentido. Yo creo que en el fondo decirle a un joven que su sufrimiento tiene algún sentido y que uno u otras personas, quienes sean, pueden acompañar ese sufrimiento, quizá para que tenga fin, porque hay procesos y dolores pues que tienen un fin. O sea, me ha dejado la novia, he suspendido no sé qué, tengo en mi familia una enfermedad muy complicada, o bien para poder sobrellevar ese sufrimiento y poder encontrar un para qué en la vida, o aunque directamente no tenga un sufrimiento vital, pero no le encuentre sentido, que pueda encontrar en otras personas un lugar al que pertenecer. Creo que uno de los grandes males es que estamos hiperconectados, pero como fuera de nosotros mismos, y al final desconectamos, ¿no? De alguna manera eso se ha visto claro con los efectos posteriores de la pandemia, el confinamiento, como al final hay muchas cosas de dentro de mucha gente que han salido y es verdad que muestran un mal, pero también para que se pueda dar el bien y se pueda dar la ayuda. Que haya datos sobre conducta autolesiva, conducta suicida, pues sí, nos echamos las manos a la cabeza y son terroríficos, pero que es también un toque de atención de decir, oye, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Por eso todas las personas deberían tomar conciencia, formarse en la medida de lo posible, quienes más contacto tienen con la gente, ya sea por su trabajo o porque tiene una vida social intensa, de estar preparados, no para decir simplemente una palabrita, sino para escuchar. Escuchar simplemente tiene un efecto que puede ser esperanzador, que mi vida merece la pena ser escuchada. Hay otro que está dispuesto a que salgan de mi boca cosas que incluso yo tengo miedo de decirme a mí mismo, que es lo que mucha gente con pensamientos suicidas vive, ¿no? El cómo le voy a contar yo a quien sea que pienso en matarme. Pues es que es más común de lo que pensamos. Pensaba que quizás los hombres tenemos una dificultad especial, ¿no? Porque, quiero decir, planteabas una disyuntiva que decías, bueno, quizá no para darle sentido, pero por lo menos tener un lugar al que pertenecer, ¿no? Y yo creo que de manera intuitiva
las mujeres o muchas mujeres tienden a abrirse primero y descubrir el sentido después en esa compañía. Ahí están En los, cambio, los datos. los hombres parece que preferimos encontrar primero el sentido y que la motivación para contar las cosas tampoco terminamos de verla, ¿no? Sí, Cuando en sí. realidad probablemente el sentido de la compañía coincidiría. El 75% de los suicidios en España lo cometen hombres. Las mujeres lo intentan como 20 veces más. Los hombres no suelen intentarlo, lo consiguen. Y eso es algo que nos tiene que llamar la atención para entender el suicidio y para propiciar cauces en el que acompañamiento sea eficaz. Y hombres, estoy seguro que no han hablado nunca con nadie, que no han ido al psicólogo, que no han planteado este problema con nadie, o sea, que están también muy solos en compartir cómo se sienten, qué están viviendo, qué dificultades tienen. Muchos de los cuales a lo mejor ni siquiera son capaces de detectar que eso pueda tener que ver con parte del problema. Yo ahora, a costa de haber hecho un camino y de haberme fiado de lo que me proponían, puedo constatar que de hecho hablar en intimidad con otras personas me puede ayudar, que compartir me puede ayudar. Pero yo nunca he sentido la necesidad de contar nada a nadie. ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Resolvérmelo? Pero Si no me lo vas a resolver, ¿para qué? Tú, incluso dentro de lo masculino, eres un caso un tanto peculiar. Es posible que yo sea un poquito... yo tenga una tendencia un poquito antisocial, pero creo que existe esa tendencia dentro de lo masculino a decir, no entiendo cuál es el valor de contárselo a alguien. Sí, o sea, aquí hay muchísimas cosas. Desde luego los datos son abrumadores, ¿no? Los datos del suicidio y la diferencia entre hombres y mujeres creo que es multifactorial. Creo que no tiene sentido hablar de muchas cosas de las que se hablan con este tema, también porque se frivoliza mucho y se utiliza mucho para muchas cosas. Pero, o sea, creo que hay un punto que vuelve a conectar y esto a lo mejor nos sirve para ir cerrando, ¿no? Que vuelve a conectar con la cuestión del sentido y que Javier comentaba también antes y que hemos hablado en el café que nos hemos tomado al principio, que tiene que ver con la pertenencia. Y con la pertenencia no en un sentido soy de este equipo de fútbol o de este partido político, sino soy de un lugar donde soy amado tal cual soy. Eso es. Donde no hay nada que escape al abrazo, ¿no? Y evidentemente para el que es cristiano, ¿no? Para el que reconoce o tiene la certeza de que Cristo ha venido a salvarlo todo, hasta lo más hondo del corazón humano, ¿no? Que no hay herida que escape, que no hay pecado que no pueda ser sanado, que no hay... cuando uno vive esta conciencia, es más difícil que viva sin sentido. Es posible, pues por muchas cosas, porque también es un misterio, ¿no? Pero quien se reconoce en acto, en presente, absolutamente amado, incondicionalmente amado, pase lo que pase y haga lo que haga, claro, vive con una autoestima que no es auto, sino que es heteroestima, no sé cómo decirlo. O sea, que la fuente de la autoestima es externa. Y que eso es más urgente, el tener la respuesta, la certeza, Eso la es. comprensión. Y eso es lo que decía que a veces a mí, o intuyo que le pasa a más varones, nos cuesta entender que es más importante que otros me reconozcan como bueno, como amable, como válido, como valioso, que el tener las respuestas a todas las cosas que me pregunto y que me queman, que me provocan sufrimiento. Yo este discurso maravillosamente filosófico lo resumo en que nunca dejamos de ser hijos. Esto es. Para mí el suicidio de mi madre no me ha alejado de ser hijo. Y posiblemente me he acercado a una forma de ser hijo de Dios, hijo de la Virgen María, de una forma que no podría haber conocido si no fuese, no por el suicidio de mi madre, sino por su vida. Porque mi madre, en la más oscura de las tormentas, porque una depresión es vivir en tormentas frecuentes, estaba agarrado al rosario. En cada una de las cuentas hay una pertenencia, hay un lugar donde ella también obtenía refugio y desde la que yo tengo la certeza de que obtuvo después en misericordia entre su puente y su río, ¿no? Y por ello la Virgen María ha sido tan importante en mi vida, ¿no? Porque a partir de esa filiación de mi madre, yo también he recibido a ella como mía, ¿no? Pues en la cruz
donde dice, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, para que pues toda mi vida pueda ser abrazada como solo lo materno puede abrazar la vida, ¿no? Que es en su propio cuerpo. Y con una fecundidad, además, misteriosísima, y sin que esto quede como algo frívolo, ¿no? Porque yo te estoy viendo, los que nos escucháis no nos veis, ¿no? Pero cuando Javi estaba contando esto decía, no gracias al suicidio, ¿no? Como que nos cuesta, como que cuesta mucho decirlo, ¿no? Pero de un modo misteriosísimo, y porque la pedagogía y el modo en que Dios obra en la historia es no sabemos explicarlo, pues tu madre también, fíjate, esto, o sea, me da pudor decirlo, pero tu madre también ha sido fecunda para ti, incluso nosotros, en la cruz, y para nosotros ahora, claro. Y esto es una preciosidad misteriosísima que no sabemos cómo decir y que nos fallan las palabras, pero que no podemos negar viéndote, no sé cómo decirlo. Sí, yo me siento muy pequeño cuando veo pues que Dios me deja ver los frutos del libro, de tanta gente agradecida por una historia como la mía, que toca también su historia. Al final es formar parte de un torrente de misericordia, ¿no? Donde uno dice, sus heridas me han sanado y me han sanado las mías, sus cicatrices nos curaron, y también mis cicatrices participan de esa sanación de otras personas, ¿no? Por tanto, es entrar en un torrente donde efectivamente pues uno solo puede decir, pues el Señor quiere que estemos aquí por algo, ¿no? Qué maravilla. Bueno, a modo de conclusión, aparte de tu libro, que el Club Dalroy recomienda, Entre el puente y el río, publicado por la editorial Nueva Eva, de Javier Díaz Vega. Que ponemos el enlace Sí, vamos a poner el enlace en la descripción. A ti, Javier, ¿qué te ha ayudado, pues, de libros, películas, documentos magisteriales, como en este camino? Ya lo has dicho, ¿no? Amigos, sacerdotes que me han acompañado, mi familia, etcétera. Pero, o sea, de algo que algún oyente, aparte del libro que has escrito tú, pueda decir, oye, tengo este problema, tengo esta situación, mi padre se suicidó, mi hermano, no sé cuántos. A mí en lo concreto hubo dos obras fundamentales de literatura que me ayudaron. Una es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que mi mujer, por entonces novia, me regaló aquellas mismas navidades. Tuvo una inspiración divina, no me cabe en la menor duda, y es verdad que me costó muchísimo leerlo, porque claro, yo estaba ahí con la herida abierta, pero esa búsqueda de sentido que tiene Viktor Frankl dentro de un campo de exterminio es, creo que, una lectura fundamental para estar en la vida, ya que no estamos en campos de concentración. Y bueno, otra obra es El Señor de los Anillos, de Tolkien. Creo que la esperanza en el camino es un encuentro propicio con la esperanza que es Dios, ¿no? La esperanza que Sam y Frodo ven, no al final del Monte del Destino, sino poquito antes de llegar, ante la que, en medio de la sombra y de todo va a salir fatal, o peor, esa sensación que tenían de que no hay camino de vuelta, encontraban en esa luz pues una belleza tan alta que les hacía seguir. Para mí eso también fue fundamental. Pero yo creo que también en lo concreto de lo que es esta cuestión, no me puedo ir sin recomendar que la gente se forme. Mi libro tiene partes no solo testimoniales, también algo formativas. Tenemos en el Instituto de Desarrollo de Persona de esta casa un pequeño curso online muy fácil que puedes hacer prácticamente a tu aire, pues no tiene horarios, el horario es el de cada uno, sobre autolesiones y conducta suicida en la adolescencia, porque creemos que para docentes, para familias, es fundamental conocer de una forma sencilla qué es esto de las autolesiones, qué es esto del suicidio y cómo puedo acompañar, no cómo puedo solucionar el problema, sino cómo puedo acompañarlo. Y luego, ya que cada uno, pues como digo yo muchas veces, ojalá nunca te tengas que enfrentar ante una situación así, pero si se tiene que enfrentar a alguien, pues que sea alguien que esté formado, que sepa dónde acudir, que sepa quién llamar, ¿no? Que sepas
que si estás en la Universidad Francisco de Vitoria, existe algo que es el CAIF, que existe alguien que puede escuchar, que puede atender a tu situación, sea la que sea. Porque, y esto es algo que no ha salido, pero está en los Hechos de los Apóstoles. San Pablo salva al carcelero que estaba a punto de suicidarse porque el terremoto donde los tenía él retenidos hace que los barrotes se desmoronen, ¿no? Y él ante el miedo a lo que sus jefes pudieran pensar, coge la espada y antes de que cometa una locura, San Pablo le grita: no te hagas daño alguno, estamos todos aquí. Si estamos todos aquí, tiene que ser la misericordia en acción. Tiene que ser que no solo estemos atravesados por esa misericordia de Dios, sino que eso mismo nos ayude a llevar esa misericordia a quien pueda necesitar de nosotros, sin más. Pensaba desde el punto de vista de lo que sería la lógica propia del suicidio, la herida, la prevención, todo lo que podamos aprender sobre ello, me parece indispensable. Pero desde el punto de vista del sufrimiento, a mí recurro mucho a él, pero porque me da mucha luz, ¿no? Que es un librito de las Sagradas Escrituras, que es el libro de Job. Y que me resonaba mucho ahora mientras hablábamos porque parece que se aborda precisamente esta cuestión, ¿no? Que es la falta de certeza, ¿no? El juicio de Dios contra Job, que dice, ¿cómo permites esto, ¿no? ¿Cómo puede quedar esto sin una respuesta que explique por qué esto ha ocurrido, ¿no? Y me resonaba mucho porque en realidad es un libro o es un relato en el que lo que se afirma no es una respuesta al sentido de mis sufrimientos particulares, sino que se afirma una certeza mayor, que es la que afirmabas tú, ¿no? Que se afirma precisamente el poder y la majestad de Dios, se afirma precisamente su misericordia, ¿no? Y la respuesta de Dios que parece no responder es: yo soy. Cuando él dice ¿dónde estabas tú? Cuando puse los cimientos de la tierra, está diciendo: yo soy el que tiene la majestad, yo soy el que tiene el poder, yo soy el que tiene... Entonces, que esa certeza en Dios puede ser a veces más fuerte que cualquier respuesta parcial, insuficiente, provisional que podamos dar a las preguntas que tenemos en el momento de mayor dolor. Yo pensaba en esta clave también, porque es verdad que sobre suicidio no... Pero en esta clave de sufrimiento a veces de sinsentido, pensaba en dos obritas de Lewis, de C.S. Lewis, El problema del dolor, y En tierras de penumbra, que también tiene película, que son obras duras de leer, difíciles, y donde escarba mucho en el problema del mal, y en una clave parecida a la de Job. Tierras de penumbra tiene que ver con la enfermedad y la muerte de su mujer, y el problema del dolor es más filosófico quizá, pero la temática es parecida, en cierto modo descarnada, y la pregunta por el sentido de la esperanza o no, que es una pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer también sin miedo. Y luego pensaba también en recomendar, aunque esto no sea ortodoxo para el Club Dalroy, en confiar en buenos profesionales, en psicólogos. No vale cualquier psicólogo, y esto yo creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. O sea, no... Hay psicólogos para los que, bueno, lo sabemos, ¿no? Pero hay psicólogos para los que el suicidio puede no ser tan problemático, o que tengan una visión de la persona y del hombre no como misterio, sino como conjunto de síntomas que me dan un diagnóstico y que me permiten hacer no sé qué cosas, ¿no? Pero el acompañamiento, digo, no solo al suicida o al que esté pasando por un momento difícil, y tenga comportamientos autolesivos, sino también para las personas que se quedan, como ese acompañamiento que no es sustitutivo del acompañamiento espiritual, que es muy, muy importante, diría fundamental, pero que quizá tenemos más lejos, al menos los que puedan ser oyentes de este podcast. Y nada, con esto podemos acabar. De verdad, muchísimas gracias. Yo he disfrutado, creo que he crecido. Me voy más contento y con más certeza de que creemos en un Dios que es misericordia. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias a Dios.
Queridos amigos del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.